Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones y establecer esta conversación diaria con todos ustedes llena de elementos para que ustedes de ahí elijan los necesarios para crecer, que es nuestro objetivo. Gracias por sintonizarnos. Nuestras redes sociales www.carlosfraga.com.be, nuestras cuentas Twitter @fragacarlos, @lavidaeshoytv y nuestro Instagram @lavidaeshoytv. Bien, amigos, hoy estoy muy emocionado. Me encanta el tema que vamos a tratar, lo vamos a tratar hoy y mañana seguido, 2 programas seguiditos, porque es un tema de sumo interés. Y es un tema que yo había tardado en tratar en el programa porque es un tema del cual saben muchísimas personas, pero había querido conseguir la persona que me diera esa sensación de conversación y que además conociera muy bien el tema, y la conseguí y hoy se las traigo a todos ustedes porque vamos a hablar del narcisismo, vamos a hablar de la historia de la historia de Narciso, básicamente, que además es una historia representativa de lo humano, es una historia mítica, por supuesto, que representa mucho lo que es lo humano. ¿Por qué? ¿Y por qué me interesa tanto el narcisismo? Porque hoy en día vivimos una sociedad donde el narcisismo tiene un hipervalor, donde pareciera que tener autoestima, tener valores, tener triunfos, tener éxito está ligado a esa figura del narcisismo. Y el narcisismo sencillamente no es otra cosa que no tener un impedimento profundo para hacer contacto consigo mismo y con los demás. Es decir, que dentro de un narciso hay una profunda infelicidad, dentro de un narciso o de una narcisa hay una profunda infelicidad, puede haber una profunda desconexión, lo que lo hace ser una persona que lucha demasiado por tratar de controlar a otros y no poder realmente llegar a la satisfacción de estar bien consigo mismo. Eso que de alguna manera en este programa por lo menos hacemos lo posible porque usted logre eso. Así que el narcisismo es el tema de nosotros, se llama El narcisismo y sus máscaras, y estoy con una persona que además yo la creo ya mi amiga, la conozco hace poco, pero ella es mi amiga porque es rico, porque maneja muy rico estos temas, porque tiene un gran conocimiento, porque es doctor en psicología, además es psicoanalista y maneja todo esto. Tiene un largo currículum que ustedes lo podrán ver en sus redes sociales, que van a salir en pantalla, pero que van a ver cómo ella maneja esto con sensibilidad, con respeto, que es la clave para manejar temas como este. Con nosotros está la doctora Ausi Scarano. Bienvenida, mi amor, qué placer. Mil gracias Qué por placer. esta oportunidad. Oye, qué bien, qué maravilla que la vida nos encontró para conversar acerca de un tema que a mí tanto me llama la atención. Con tu permiso, yo recogí algunas cositas aquí para poder ponernos in situ, ¿no? Narcisismo es el amor que dirige el sujeto hacia sí mismo cuando se toma como objeto. Es decir, él es objeto y es sujeto del amor. ¿Ok? El mito de Narciso, él era un semidios, hijo de Céfiso y de Liríope. El Liríope era una mortal, Sísifo es un dios, fue hijo del maltrato porque Sísifo violó casi a su madre, Liríope, y de ahí nace Narciso, un hombre bellísimo, un hombre además inteligentísimo, con toda una cantidad de virtudes, que sentía que no era correspondido por nadie, que nadie era merecedor de todos sus dotes y de todo lo que era, y un día, excepto una ninfa que la vamos a destacar en algún momento del programa, que es la ninfa Eco, de ahí viene Eco. Eco es una ninfa que es castigada por Hera, en un arrebato de celos, es castigada por Hera, y como castiga le da el hecho de que ella lo único que podía comunicar era la última palabra que oía. Por lo tanto, si yo digo hola, ella decía hola, 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 hola. Era la única palabra que ella podía decir. Esa ninfa Eco es el único contacto amoroso que se registra de Narciso. Y un día Narciso va pasando por un espejo de agua, por un lago, y de repente descubre que hay un hombre bellísimo allí, un hombre que además puede corresponderse a sí mismo, y se lanza al lago y por supuesto se ahoga, se muere. Cuando toca contacto consigo mismo, pues se desvanece. Del narciso viene la flor del narciso, que tiene que ver con narcótico,
tiene que ver con narcóticos porque hay una cosa allí muy ligada a narcotizarse y tiene que ver con fango también, porque cuando te vas al río, de hecho, aquí hay una cosa muy interesante que ya lo vamos a ir diciendo poco a poco, pero Erich Fromm dice, el narcisismo, Erich Fromm es el que lo dice, bueno, ya lo voy a ver por aquí, porque de alguna manera el narcisismo puede ser bueno hasta que el ser humano tiene que establecer relaciones con otro donde se vuelve muy perverso. Bueno, todo esto está planteado, todo esto está en la mesa. Por supuesto, hay una literatura enorme. No pretendemos bajo ninguna circunstancia que este programa sea científico, ni un programa universitario ni catedrático, sino un programa para informarles a todos ustedes acerca de una enfermedad que es el trastorno de personalidad narcisística. Atención con eso. Bienvenida entonces. Vamos a empezar a hablar con eso. ¿Cómo le podemos explicar a la gente que esta sociedad en que vivimos, este mundo que nos tocó vivir, es un mundo altamente narcisístico? Un mundo donde el éxito, donde los líderes, donde la gente de televisión, de radio, de la gente famosa tiene ese halo narcisístico. Mira, creo que comenzaría hablando de la necesidad humana de sentirnos valorados, queridos, reconocidos, por supuesto, porque además en la mirada del otro somos, ¿ok? De hecho, al nacer, en la mirada de mamá, de papá, vamos construyendo nuestra existencia. Si tenemos una mirada amorosa, especial, atenta, respetuosa, eso va internalizándose y vamos a tener una mirada interna donde ese reconocimiento va a partir básicamente de nosotros mismos. Pero a veces, por una combinación de circunstancias, no existe esa mirada y entonces requerimos solo de la mirada y de la opinión del otro. ¿Ok? En estos tiempos, además, donde lo visual, la estética con sus nuevas definiciones, porque la estética es importante como equilibrio, claro, pero esa estética que se infla y que da poder, éxito, resulta muy tentador para quien no tiene nada dentro, desarrollar o buscar las maniobras de llegar en la fantasía a hacer eso que es grandiosidad, porque en la fantasía es más querido. Muy bien. Recuerden, estamos hablando del narcisismo y sus máscaras. Estamos hablando con la doctora Ausi Escarano. Quédense allí, que este tema seguro que a usted, como a mí, nos interesa muchísimo. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos con más, pero antes permítanme hablarles de mi bebida favorita. Se llama Joven Soy, una bebida de proteína de soya que además contiene avena. La proteína de soya te da el valor proteico y la avena te da la fibra necesaria para el tracto intestinal. Por lo tanto, además también te da la saciedad. Tú tomas un vaso de Joven Soy, oye, te quedas tranquilito, no tienes esa ansiedad, no tienes esa permanente necesidad calórica, porque además no tiene azúcar añadida, no tiene lactosa, viene dos sabores riquísimos que es vainilla y chocolate. Usted lo consigue en farmacias, tiendas naturistas y supermercados. Joven Soy. Y hablemos, porque ya está de vuelta a Venezuela, nuestra querida medicina sistémica. La medicina sistémica es una medicina especializada, óigalo bien, en enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, úlceras diabéticas, insuficiencias renales, diabetes, insuficiencias cardíacas, insuficiencias hepáticas. Eso es lo que trata la medicina sistémica. Ahora, ¿cómo llegar a ella? En 3 pasos, rapidito. Primer paso, entra. Segundo paso, llenas una planilla rápido. ¿Dónde vas a entrar? En www.tumedicogratis.com. Tumedicogratis.com te trae la medicina sistémica. Bien, vamos a una pausa. Estás viendo La Vida es Hoy. Arcoiris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad. Yo estoy muy feliz de estar con Arcoiris, de ser imagen de Arcoiris durante 4 años, porque realmente he conocido, sé de dónde viene todo, sé la filosofía que sigue la gente de Arcoiris, los dueños de esa empresa que está en el estado de Aragua, que tiene 30 años cultivando la materia prima y haciéndole llegar a usted 100% natural. Yo conozco de dónde viene, por lo tanto puedo hablar con ellos de absoluta confianza de que cada producto Arcoiris que usted toma en un anaquel de una farmacia o una tienda naturista es 100% natural.
Bien, y hablemos de mi sitio, que es tu sitio. Hablemos, por favor, hablemos de Baraco, quinta transversal de la avenida San Juan Bosco de Altamira, para que disfrutes en Baraco, por ejemplo, el rack de costillitas de cochino que te lo dan con unos guantecitos, para que no te estés manchando mucho y comas con deleite. Y agarras aquel rack en salsa barbecue y vas deshojando cada costillita y te la metes a la boca y se deshace en la boca. ¿Y cómo se puede ser más feliz? No hay manera de ser más feliz, sino en Baraco. Muy bien, continuamos. Estamos con la doctora Ausi Scarano. Estamos hablando del narcisismo y sus máscaras y nos está hablando de todo lo que implica esto, de cuando toda la sociedad y cuando todo un mundo aplaude toda esta cosa absolutamente narcisa, donde el hombre está en el yate, la mujer aquí en el carro, donde hay todo un mundo de exhibición, donde yo necesito que estas personas no solo me reconozcan, sino que de alguna manera me den su aprobación para yo sentir que estoy, porque yo no tengo ninguna conexión conmigo mismo. Es muy triste esto, ¿verdad? Lo curioso es que llegarle a esa tristeza No es fácil, claro, no. porque el narciso, justamente la gran máscara que Sí. necesita utilizar es no contactar consigo mismo porque no le gusta lo que es Lo él que está ahí mismo. adentro, claro. Entonces arma una especie de falso sí mismo y va engrandeciéndose, pero digamos que es importante incluso aclarar que el narcisismo tiene graduaciones, Correcto. ¿ok? Para que sea patología necesita tener una Ok, graduación muy alta, ok. claro. Uno puede incluso tener una especie de Claro, momento narciso en la vida seguro. cuando tú tratas de compensar algo que sientes que falla y esos son partes de los procesos de crecimiento. El tema es quedarte en una falsa ilusión incluso o en un impostor, porque el tema es cuando no eres auténtico. Seguro. Pero además hablabas de una sociedad que estimula tanto esa apariencia inflada, un éxito que incluso se lleva por delante los esfuerzos o las realidades y contextos de cada quien. Y sobre todo quien viene de un origen muy maltratado, muy desamparado y muy resentido, puede tomar caminos donde lo motoriza un odio al otro y desde ese odio comienza a ser un personaje que tiene una intención de manipular, estafar, pero además encantadoramente. El narciso es una persona encantadora porque tiene la agudeza de saber qué quieres tú, cuál es tu parte frágil y es dificilísimo, bien difícil identificar un narciso, al menos que uno esté alerta que es parte de lo que tú quieres promover Claro, hoy. por eso. Porque aquello que brilla demasiado, aquello que está inflado, también calza con esas idealizaciones, incluso adolescentes. Claro. Las chicas queremos tener, Claro. ¿sabes? Aquel varón alfa, esa cosa inmensa, o los chicos. Los pueblos, mi conven- amor, los los pueblos. Queremos pueblos, tener entonces los ese líder mesías, carismático, ese líder mesiánico del que cual estamos ofrece hablando. además, Claro. y sobre todo, el narciso tiene la capacidad engañosa de creer que te piensa, te considera, te aprecia, Claro. y no es así. Y no es así. Porque el narciso, además, una de la inmensa dificultad es la relación con el otro, no le entiende, no ama, pero utiliza al otro para amarse a sí mismo. Claro. Entonces ahí se van dando unas dinámicas. Pero muy sutiles, Ausi. Yo creo que lo importante de decirle a la gente es que es muy sutil, porque el drama del narciso está en su conexión consigo, por lo tanto, no lo logra nunca, nunca está consigo mismo, ni encuentra caminos para estar consigo mismo, porque sabe que lo que hay ahí es altamente doloroso. Entonces busca el ruido, busca la exposición, busca la salida, busca el aplauso, busca lo que haya que hacer para afuera, pero no por ayudar al otro ni para estar con el otro, sino para tratar de tapar toda esa cosa difícil, todo ese camino interno difícil, ¿no? De hecho, cuando el narciso roza esos caminos, Ajá, tiene dos reacciones. ok. La primera es lo que llamamos la furia narcisista, esa herida narcisista que se compensa desde la agresión, la descalificación, la denigración del otro, porque además el narciso necesita ser siempre el que está primero Claro. y el otro siempre va a estar abajo. Seguro. Cosa interesante saber porque a veces nos colocamos en ese lugar, ese es otro tema. Ok. Pero el narciso entonces está irritable, tiene la razón, le da la vuelta a las cosas porque tiene una argumentación valiosísima para justificar y revertir las cosas y siempre ser él el airoso. Claro. Tiene verbo, es el uso de la inteligencia para llegarle a fines. Creo que la clave entre lo sano y lo no sano tiene que ver con la intencionalidad. Claro. Porque hay narcisos que no
pretenden Sí. o no tienen la intención, aunque aporrean mucho. Sí. Porque el narciso no le da lugar al otro, no Claro. escucha al otro, necesita ser siempre el ser escuchado, el ser atendido, su punto de vista es el fundamental. No le da, cuando el otro va a entrar, se acabó, cambiamos de plano y seguimos. Conoce al otro, pero no se relaciona con el otro. O ni siquiera lo conoce. Mira, conoce las fragilidades del otro y las usa para su bien, pero no tiene la disposición de preguntar qué te pasa y qué sientes para contar. O sea, no ofrece, no da, no sabe mucho del amor. Porque carece de empatía, además. Carece de empatía. Él Claro. puede captar cuál es tu dificultad o mi dificultad, pero no para echarme una mano, Claro. sino para usarla. Para usarla, qué cosa. Además que cabe destacar que la historia de Narciso, y estas historias son muy importantes, bueno, acuérdate que, bueno, yo vengo de allí, ¿no? De una formación muy mítica, y todos estos mitos lo que representan, recuerden que Narciso viene además de un padre violento, y viene de una, a él lo engendran con mucha violencia. ¿Qué tiene que ver la violencia con este espacio narcisístico, con esta característica narcisística? Mira, nacer en la violencia es nacer por casualidad, no es la creatividad del amor y de la cópula Ok. de dos historias que se unen para una nueva historia que trascienda. Y quien nace con la convicción inconsciente, consciente de que no ha sido querido, nace con alguien que no tiene una mirada atenta, cuyas necesidades no fueron cubiertas, y alguien que ha tenido que ver cómo resuelve su propia vida, pero eso va al lado del resentimiento. Si por casualidad esa persona tiene el privilegio de unos talentos, de una estética, de un físico que rompe corazones, porque además la estética para los seres humanos, que es lo armónico, es muy atractiva, Claro, claro. porque nos da armonía y vamos buscando equilibrio. A Narciso, el del mito, los mitos nos sirven para entender esa forma muy humana de relacionarnos y funcionar. En el mito, él era tan bello que estaba todo el mundo enamorado y él no sentía que era eso de que todo el mundo enamorado. Claro. Y parte de lo que le ocurre es que cuando vea en un reflejo a alguien que a él le encanta, se fascina, como fascina, pero cuando va a entregarse a pedir y se da cuenta que viene y no hay nada, el vacío del narciso lo mata. Lo mata. No puede con eso. Claro, qué interesante. Qué interesante, además, porque aquí ya empezamos a reconocernos, ¿no? Ya aquí podíamos empezar ya a usted ver que a lo mejor tiene un narciso en la casa, o a varios, o a lo mejor que tiene un narciso en el trabajo, como jefe, como líder, o a lo mejor que usted está haciendo las veces de narciso. Vamos a ver qué pasa con estas máscaras, qué pasa con todo eso. Estamos hablando con Ausi Escarano, estamos hablando de narcisismo y sus máscaras, y vamos a una pausa, pero antes permítanme hablarles de Joven Soy, mi bebida favorita, una bebida de proteína de soya que además contiene avena. La avena te da la fibra, la proteína de soya te da ese valor proteico maravilloso que tiene esta bebida, y esta combinación te da saciedad, te permite sentirte, lleno, sin generar más ansiedad de valor calórico, porque no contiene azúcar añadida, no contiene lactosa, viene en dos exquisitos sabores que son vainilla y chocolate, y usted lo consigue en farmacias, tiendas naturistas y supermercados. Se llama Joven Soy. Y la medicina sistémica ya está de vuelta en Venezuela a través de tumedicogratis.com, un portal rápido, en 3 pasos usted está inmediatamente conectado con un médico a la hora que quiere, las veces que quiera, recordándoles que la medicina sistémica exclusivamente se dedica a enfermedades crónico-degenerativas, llámese diabetes, cáncer, insuficiencia renal, úlcera diabética, insuficiencia cardíaca o hepática. Esas son las enfermedades que tumedicogratis.com puede ayudarte a resolver, y cuando todos te dijeron que era incurable, nosotros tenemos otra respuesta para ti. Pausa, regresamos enseguida. Estás viendo La Vida es Hoy. Arcoiris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad. Estoy feliz de estos 30 años de Arcoiris, de estar con ellos siempre, de toda esta cantidad de medicamentos maravillosos, porque en Arcoiris se entiende que la naturaleza es la verdadera farmacia, la farmacia además mejor dotada que tenemos, y la tenemos al alcance en nuestra mano. ¿Nosotros qué hacemos? Encapsulamos esa naturaleza y te la tenemos en un frasco, te la vendemos en farmacias y tiendas naturistas. Por lo tanto, toda esa respuesta está en Arcoiris, además sin aditivos químicos de ningún tipo. Arcoiris 100% natural.
Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio. Hablemos, por favor, de Baraco, quinta transversal de la avenida San Juan Bosco de Altamira. Y yo quiero hablar hoy, por supuesto, de los tequeños de yuca, que son mis favoritos, que es una masa de yuca, le ponen queso adentro y la cubren de papelón. Y cuando usted muerde aquello vibra en la boca y usted realmente feliz. Entonces, si tienes buena atención, estás en un sitio privilegiado, vas a sentir que te quieren y tienes una carta para disfrutar. ¿Qué esperas? En Baraco, Altamira. Muy bien, continuamos. Estamos hablando del narcisismo y sus máscaras. Estamos con la doctora Ausi Escarano. Y ahora, ¿qué hacer? Todo lo que tú has planteado, lo que yo he asomado, realmente nos pone en una situación un poco, una alarma que se activa, cosa que me parece muy bien, porque cuando todo lo que hemos hablado lo vemos, lo tratamos de identificar afuera, lo vamos a ver entonces en la industria del cine, en la industria de la televisión, la industria de los medios de comunicación en general, lo vamos a ver en todo lo que es la política, en todo lo que es el éxito, la franja del éxito, que es un éxito más de ruido que de otra cosa. Y eso preocupa, porque entonces, ¿qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos cómo criamos a los hijos para que no entren, para que no sean un narciso más? ¿Qué hacemos me acabo de dar cuenta que mi pareja tiene un grado de narcisismo y yo he pasado a ser eco, porque esa eco que lo que hace repetir, usted la ha visto 1000 veces. Cuando tú le preguntas, ay, ¿cómo le fue ayer en el restaurante? Y él dice, bien, maravilloso. Y ella dice, ajá, ¿sí? O él le dice, muy bien, maravilloso, ¿verdad? Y ella, ¿verdad que usted ha visto a esa gente? Ok, ¿qué hacemos? Ahí te lo pongo. ¿Cómo manejar esto? ¡Wow! Que es tan difícil. Mencionas en lo que planteas el niño. Ahí están los orígenes de todo. Ocurre, porque hay momentos que son, vamos a decirlo así, que cabe lo narcisista. Vamos a ver. Claro. Cuando el niño nace, el hecho de que el ser humano sea tan indefenso implica que debemos hacer todo por él. Y además, cuando están las cosas dentro de la bienvenida, hacemos de ese pequeño su majestad, el bebé. Claro, ¿Okay? Eso es el narcisismo primario que es válido según Freud. Es válido, es parte de una estructura. Claro. El asunto es quedarnos acá. Exacto. Porque una de las cosas que le toca tolerar al bebé es el desencanto de que mamá no es toda completa, no todo es sí, la realidad se va imponiendo. Pero hay madres y padres que también son narcisos y promueven el narcisismo hay madres que se convierten en ecos de los hijos, o padres, o hay entonces todo lo que el niño diga y todo lo que haga, incluso teniendo errores, no, que todo es perfecto, no se le da lugar a los límites, a los errores, ya que en la vida el aprendizaje implica que hay que reconocer que hay cosas que uno no hace bien, sin que eso sea una tragedia. Eso va, digamos, la adolescencia. La adolescencia requiere de un narcisismo para fortalecer la identidad, para codiarnos dentro de nuestros pares, está la feminidad en pleno proceso. El asunto es que eso no es todo y va a depender del mundo familiar que va señalando en los hijos, va colocando alertas en relación a quién eres, a los valores, a que si bien es importante la estética, la armonía, el atenderse, que es importante incluso diferenciar lo que es una buena autoestima de lo que es el narcisismo, porque la buena autoestima es que uno se valora, uno se aprecia, uno se ofrece cosas para tener una buena calidad de vida, uno se atiende. ¿ok? Claro. Porque además atendiéndonos también atendemos la relación con el otro. Por supuesto. Pero en la relación con el otro es donde crecemos en el intercambio, solo que el narcisista no tolera el intercambio, no tolera que tú seas distinto a mí, no tolera que en que tú seas distinto y yo nos complementamos, crecemos, porque las diferencias implican un esfuerzo. Claro. Que no pienses igual que yo, que es muchas veces lo que nos ocurre en esa primera parte del amor, que creemos que si yo encontrara un alma como la mía y entonces todo tiene que igualarse. Y cuando la realidad nos dice, no, que somos iguales, porque eso no existe, empiezan las heridas y empiezan los esfuerzos a ver. Pero tiene que ver con esa mirada de padre y madre que orienta, que enseña, que ubica, el colegio ubica, la mala nota. A veces los summa cum laude no son los más funcionales. Correcto. Y exitosos, ¿sabes? Claro que no. Y además uno lo ve en esos padres que están tan empeñados, por amor, ojo, pero también deben venir de un narcisismo personal en que sus hijos tienen que ser los número uno en todo. Además, que lo ponen como regla de vida. Usted o 20 o nada. Claro, pero fíjate, ahí está el tema de la definición del amor, porque ese padre, que ese hijo tiene que ser lo que yo quiera y perfecto,
es el amor a sí mismo que quiere la imagen idealizada. No aparece qué necesidades, qué características, con qué puede este niño, y se sufre mucho cuando hay un padre que no da lugar a tu manera, a que tú confíes, a que tú desarrolles tus propios criterios, sino se depende del criterio del padre o siempre de la afuera para ser. Qué interesante, qué importante todo esto. Ahora, también hace falta aclarar. Mañana vamos a tener otro programa igualito, ella aquí, yo aquí, pero mañana, hablando del narcisismo, porque esto pica y se extiende y yo sé que va a dejar muy revuelta a la gente. Ausi, también hay que aclarar que ese eco, porque además hoy en día que la mujer ha desarrollado tanto el masculino, también podemos hablar de narcisas, ¿no? Sí. Y muchas. Cuando yo me emparejo, cuando yo me caso, cuando yo hago pareja con una narcisa o un narciso, y yo paso a ser eco, porque de otra manera la relación no se sostiene. No hay manera que se sostenga, porque si no te empieza una guerra de narcisos muy fuerte. Yo tengo que saber que no fue una mala elección, que fue una elección complementaria. Y tengo que empezar a ver dónde está mi narciso allí. ¿Sí? Es así. Incluso hay dentro de los grados, pero hay personas que pueden ser muy narcisas, pero valiosas y con cosas muy Claro. buenas. Entonces toca que la pareja sepa, porque hay parejas que te dicen, yo sé que me enamoré de un narciso, yo puedo con eso, porque ser pareja de un narciso implica que uno no le haga falta el reconocimiento de esa pareja porque no va a estar. Si uno tiene suficiente valoración y a uno no le hace falta los reconocimientos cotidianos, uno puede estar con un narciso que quiere ser el protagonista, la estrella. Es decir, que una pareja puede estar en backstage y el otro estar delante del escenario y eso puede Y no hay funcionar. problema. El asunto es cuando el otro lado sufre y siente que la única manera es someterse. Claro, Cuando te sometes y te resientes, el amor se seca. claro, porque además es impresionante primero reconocerse cuando uno llega a ser eco, uno lo ve tanto, y reconocerlo y saber que uno es complemento de eso y eso, saber si uno quiere. Porque, ¿por dónde empieza? ¿Por dónde empezamos a salir del narcisismo? Eso sería una pregunta. La segunda pregunta importante que podemos dejar en el aire es, paralelamente a un mundo de gran narcisismo, ¿hay otro mundo generando otras voces? ¿Hay otra parte del mundo que está generando una voz mucho más interna, mucho más con nosotros, mucho más introspectiva, mucho más sensible, mucho más empática? Eso y mucho más vamos a hablar mañana. Ella allí, yo aquí y usted allí, del narcisismo. Así que se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Permítame darle un beso a esta maravillosa mujer y agradecerle muchísimo su presencia aquí. Vamos a darle un aplauso a la doctora Escarano, ¿sí? Gracias.